Buenas tardes, compañeros y catedráticos. El tema que me toca exponer a mí es sobre la energía potencial. Para hablar un poco de la energía potencial es importante siempre hablar lo que es la energía. Es la capacidad latente aparente que poseen los cuerpos para producir cambios en ellos mismos o en el medio que nos rodea. ¿Qué es la energía también? Es todo aquello capaz de producir trabajo. Su unidad en sí es el joules, es, que es la unidad con la que vamos a medir la energía potencial. La energía potencial como en sí es la energía almacenada por un objeto debido a su posición respecto a un punto de referencia o su configuración. Es decir, objeto tiene energía potencial al estar dentro de un campo de fuerza o al aplicarle un sistema de fuerza externa o interna. Esta energía es también la capacidad de un cuerpo de generar energía o transformarla en otra. Por ejemplo, un esquiador que se prepara en línea de salida tiene una energía potencial que luego al salir e iniciar el circuito se convierte en una energía cinética. Un claro ejemplo podría ser también cuando el ingeniero nos explicaba de un automóvil. Cuando está, cuando el carro va a arrancar es una energía potencial, pero cuando el carro ya va en movimiento se convierte en una energía cinética y eso en ambas se convierte en una energía mecánica. Entonces eso es parte de lo que nos dice lo que significa la energía potencial. Es aquella que depende exclusivamente de la posición del cuerpo en el universo. ¿Cómo podemos evaluar o cómo podemos medir la energía potencial? Pues se evalúa de esta manera. Energía potencial es igual a masa por gravedad por hora y eso se convierte en joules. Como lo tenemos aquí en la descripción. M de masa, G de gravedad, H de altura y EP de energía potencial. El ejercicio número 1 que a mí me tocó es el siguiente. Dice, un ladrillo de 1.2 kilogramos está suspendido a 2 metros de distancia arriba de un pozo de dispensión y luego se le deja caer en el fondo del pozo, está a 3 metros por debajo del nivel de la calle, con respecto a la calle. ¿Cuál es la energía potencial del ladrillo en cada uno de esos lugares? ¿Cuál es el cambio en términos de energía potencial? Pasamos al ejercicio. Como podemos ver, eh, aquí tenemos el pozo de inscripción. Aquí está el ladrillo que está a 2 metros de distancia del pozo, del pozo del pozo de inspección y, y del pozo abajo de la calle. Aquí tenemos 3 metros de distancia. Nos está pidiendo cuál es la energía potencial del ladrillo en cada uno de esos lugares. Muy bien. Aquí tenemos el A, que es donde está el ladrillo que está a 2 metros del pozo. Aquí tenemos el B, que está el ladrillo, y que está el pozo a nivel del suelo. Y aquí tenemos el C, que es abajo del nivel del suelo, que son 3 metros. Entonces, para esta fórmula vamos a usar masa por gravedad por hora. En el caso número 1 ya tenemos lo que es la masa, que es 1.2 kilómetros. Entonces, multiplicamos 1.2 kilómetros por la gravedad, que esa ya la conocemos, que es 9.806 metros sobre segundo. Luego, la altura que hay entre el ladrillo y el pozo es de 2 metros, como vemos ahí. Entonces, eso lo multiplicamos y en el inciso A nos da 23.53 joules. Ahora vamos para el inciso B. Ya contamos con la masa que es la misma, 1.2 kilómetros, porque es el mismo ladrillo. La gravedad pues no cambia, es la misma, 9.8 por 0.6 metros por segundo al cuadrado. Y la diferencia de aquí de la altura es de cero, porque estamos al nivel de la tierra, al nivel de la calle. Entonces, el pozo está a nivel de la calle, entonces es cero, y eso nos da un resultado de 0 joules. Ahora pasamos al inciso C. Tenemos la masa, que es 1.2 kilogramos. Tenemos la gravedad, que es
9.806. Y la diferencia aquí, que son los mismos 3 metros, pero son abajo del suelo. Entonces son -3, que eso nos convierte un resultado de -35.30 joules. Ahora la siguiente pregunta que nos hace: ¿cuál es el cambio en términos de energía potencial? A la hora de ver eso, vemos aquí, perdón, eh, vemos aquí el cambio de la energía potencial. Entonces, para saber eso, hacemos una resta entre la energía potencial C contra la energía potencial A. ¿Qué significa eso? Que vamos a restar -35.30 por 23.53 joules. Entonces, como aquí está, -35.31 joules menos 23.54, eso nos da un resultado de -58.85 joules. Y ese sería el resultado de cuál es el cambio en términos de energía potencial. Ese sería con nuestro ejercicio número. Bueno, hoy pasamos al ejercicio número 2 de la energía potencial, que sería el siguiente. En cierto instante, un proyectil de mortero desarrolla una velocidad de 60 metros sobre segundo. Si su energía potencial en ese punto es igual a la mitad de su energía cinética, ¿cuál es la altura sobre el nivel del suelo? Bueno, pasamos al ejercicio. Tenemos un proyectil, como aquí lo dice, que lleva una velocidad de 60 metros sobre segundo. Tenemos su energía potencial es igual a la mitad de su energía cinética, que sería un medio. Y entonces lo que queremos saber es la altura del proyectil. Igual, primero recordemos cuál es nuestra fórmula. Energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Y energía cinética es igual a un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Entonces, vamos a sacar masa por gravedad por altura, sería la mitad de un medio sería un cuarto, sería por masa por velocidad cuadrada. Y aquí, como tratamos del mismo proyectil, entonces cancelamos la masa porque es la misma. Entonces, despejamos de esta manera. Un cuarto de la velocidad al cuadrado sería un cuarto por 60 metros sobre segundo elevado a la 2 entre 9.806 metros sobre segundo cuadrado. Que nuestro resultado, que es la altura que estamos buscando, sería 91.73 metros. Vamos a pasar a nuestro ejercicio número 3. Sería 8.32. Dice, un trineo de 20 kilogramos es empujado en una pendiente de 34 grados hasta una altura vertical de 140 metros. Una fuerza de fricción constante de 50 newton actúa durante toda esa distancia. Nos pregunta qué trabajo requirió, cuál fue el cambio de la energía potencial. Como podemos ver aquí, tenemos el ejercicio 34, una pendiente, va el trineo, tiene un peso de 20 kilogramos, tiene una fuerza de fricción, como podemos ver aquí, de 50 newton y va a una distancia de 140 metros. Ocupamos el peso y la energía potencial. Sabemos que aquí tenemos un diagrama en X y en Y, pero el trineo va en X. Entonces, para eso sabemos que hay estos 20 kilogramos están haciendo una fuerza para abajo. Entonces,
vamos a sacar el peso sería masa por gravedad. Entonces vamos a multiplicar los 20 kilogramos que pesa el trineo por la gravedad, que es 9,806. Y eso nos da un resultado de 196,12 newton. Ahora lo que queremos saber es la masa. La masa multiplicado por la masa en X. Entonces sería, vamos a multiplicar el peso. Como tenemos un plano inclinado, tendría el seno. Entonces sería así, 196,12 newton, seno de 34, que eso nos daría un resultado 109,71 newton. Luego queremos sacar la fuerza. La fuerza sería la fuerza más la masa en X. Sería 50 newton, que es la fuerza de fricción, más 109,71 newton, lo cual nos da 159,71. Para calcular la distancia que se recorrió en X, tenemos que encontrar una función trigonométrica. Entonces sería la hipotenusa del triángulo entre el cateto opuesto entre altura. Seno del ángulo es igual cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, despejamos la hipotenusa, que va a ser nuestra distancia en X, sería nuestro cateto opuesto entre seno de 0. 140 metros dividido entre seno de 34, y eso nos da una distancia de 250,36 metros. Ahora, para calcular el trabajo, tendríamos 159,71 por la distancia de 250,36 metros, que eso nos da un trabajo de 39,986,04 joules. Eso sería qué trabajo externo se requiere. Ahora vamos a buscar la energía potencial, que es masa, gravedad y altura. Energía potencial sería igual por masa, gravedad por altura. Entonces sería, porque nos pregunta cuál fue el cambio de la energía potencial. Sería, tendríamos que restar la altura 2 contra la altura 1. Entonces vamos a sustituir, tenemos 20 kilogramos por 9,806. Si no acuerdo, sería nuestras alturas 140 metros menos 0 metros, que es la altura inicial que tenemos. Y ese resultado nos da 27,468 joules. Y con esto terminamos nuestros 3 ejercicios.